Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Bien, espero que todos hayamos amanecido bien. Esperamos también la bendición del Señor durante este día, que siempre nos acompañe para seguir adelante en cada una de nuestras situaciones que estemos pasando. Bien, a esta hora venimos con lo que es el hijo pródigo. Bueno, la mayoría siempre decimos, ¿verdad? Hablar del hijo pródigo, pero en Lucas capítulo 15 encontramos que en este capítulo Jesús comienza hablando de lo que es de la parábola de la oveja perdida. Luego continúa hablando o enseñando de la moneda perdida. Y luego también dice, bueno, el encabezado aquí, ¿verdad?, de el hijo perdido. Y eso es lo que, bueno, esta era una enseñanza que el Señor estaba dando para frente a los fariseos y los maestros de la ley, quienes lo cuestionaban por reunirse con personas de mala fama o perdidos, ¿verdad?, pecadores. Y por eso el Señor comienza a hablarles, ¿verdad?, a sus discípulos, y ellos también estaban escuchando porque el Señor estaba hablando al respecto. Y es por eso de que después de la oveja perdida, la moneda perdida, ahora también habla él al respecto de un hijo que se perdió. No se perdió, sino que abandonó, ¿verdad? Se fue al mundo y fue pues a conocer el mundo, pero se dio cuenta de los resultados que ahí estaba sucediendo. Bien, dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera. Dice así, del capítulo 15 de Lucas, del versículo 11 en adelante, dice la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te damos por este momento. Gracias, Padre, por la oportunidad de la vida que nos das. Y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que en esta mañana venimos delante de tu presencia para rogarte perdón, misericordia, que perdones cada una de nuestras faltas o pecados, Señor, que hemos cometido, nuestros malos deseos, pensamientos, malas acciones, Señor, o actuaciones, que seas tú, por favor, el que nos ayudes a corregirnos y al mismo tiempo, Señor, que ilumines nuestra mente y nuestro corazón, el espíritu nuestro también, a poder, con el poder de tu palabra y con la ayuda del Espíritu Santo. Mi Señor, gracias te doy por este momento, gracias por la vida que nos das y gracias por todo lo maravilloso que eres. Te ruego ahora por el pueblo de Israel, para que seas tú librando, Señor, a esa nación de todo ataque del enemigo y que seas tú cuidando, Señor, de cada uno de los pobladores, de los que viven en ese país, para que seas tú guardando, Señor, esas vidas, guardando también, Señor, esa gente civil, como también que guardes al ejército y a todas las autoridades del país, Señor, para que el enemigo no tenga ninguna oportunidad de querer dañarlo. Así también te suplico, Señor, por cada una de las familias que representamos, por nuestra nación, El Salvador, y también por cada uno de nuestros hermanos en Cristo, donde quiera que se encuentren, pasando alguna dificultad, igual que nuestra familia, las depositamos en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesús, Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, vamos a hablar al respecto de lo que es esta parábola, en donde también encontramos a un padre amoroso, ¿verdad?
En esta parábola, como podemos ver, Jesús, después de haberles explicado o dicho de lo que es la oveja y la moneda perdida, ahora dice, también les voy a hablar de un hijo que se fue de su casa, se fue al mundo, se perdió, pero luego regresó. Y eso es lo que eso es lo que nos enseña esta palabra. Entonces, del versículo 11 al 13, hemos leído de que el hijo pues le pidió la herencia que le correspondía a su padre, y su padre benevolentemente se lo da. Bien, ahora, dice en la lengua actual, Jesús también le dijo, un hombre tenía 2 hijos. Un día el hijo más joven le dijo a su padre, papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Allá se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo el dinero, o sea, todo el dinero que había hecho de lo que era ¿cómo se llama? De lo que era el terreno o de la propiedad que el padre, recordemos que el hijo no tenía ninguna propiedad, el hijo no había trabajado ni había hecho nada al respecto como para poder tener él una propiedad, sino que el padre había trabajado todo el tiempo para poder hacer eso, para poder hacer esa hacienda, y luego pues viene el hijo, ¿verdad? Y le dice, papá, yo ya no quiero vivir en la casa, yo ya estoy aburrido de estar bajo tu dirección. Bueno, lo estoy parafraseando, ¿verdad? O sea, alegorizando. Que tuvieron esa conversación y le digo, papá, la verdad yo ya aquí ya me siento aburrido, yo veo al otro lado de la hacienda que todo lo que se encuentra allá es mejor que lo que aquí tenemos, entonces yo quiero ir a conocer y yo necesito dinero, y el dinero me lo vas a dar tú, porque eso es lo que típicamente puede pasar también hoy en día con muchos hijos que abandonan sus hogares, con muchos hijos que se aburren o se sienten tristes o se sienten oprimidos o creen que sus padres no los quieren porque no les dan la libertad que ellos quieren. Entonces, la única manera para sentirse ellos libres es abandonar su hogar y enfrentarse al mundo y a las consecuencias. Y esto es lo que pasó con este hijo. Este hijo que se fue también del lado de su padre, fue a experimentar lo que era vivir ya no bajo la protección de su padre, sino que era vivir afrontando los problemas, las situaciones, las dificultades que muchas veces el mundo nos ofrece, porque eso es lo que pasa. El enemigo es tan astuto que nos ofrece de todo menos la salvación, porque el enemigo nos ofrece únicamente perdición, destrucción y muerte. Entonces, en este sentido vemos que el hijo, al igual que muchos de los hijos o muchos hijos en todas las familias y en el mundo entero, un día decide ir a explorar el mundo, pero vemos los resultados. Entonces, este hijo se fue, hizo el dinero, vendió la propiedad y fue a vivir una vida, digamos, ya sin dirección, ya sin protección de su padre, ya no tenía padre, ya no tenía madre, no tenía hijos, no tenía hermanos, ni tenía tampoco compañeros, digamos, de labores con todos los empleados que él tenía. Entonces ahora se fue a buscar nuevos horizontes, a buscar nuevos amigos, a conocer prácticamente lo que el mundo ofrece, porque aquí esta es una tipología de que el padre, pues bueno, ya lo vamos a ver, pero que la tipología del padre de este joven es la tipología de nuestro Señor Jesucristo o de nuestro Padre Celestial. Y el país lejano donde se fue, pues es un resultado de irse al mundo, o sea, de conocer, de sumergirse en el mundo que hay a nuestro alrededor, fuera de lo que es la protección o el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 14, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle todo. Dice en la otra versión,
ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país. Y el joven empezó a pasar hambre. Bueno, cuando no hay una buena dirección, cuando no tenemos, podemos decirlo así, ¿verdad? Cuando no podemos ser buenos administradores de lo económico, entonces, ¿qué pasa? Que cuando no pensamos, porque a veces uno cree que el dinero nunca se va a terminar, que porque hay una buena cantidad de dinero, está metida en una caja, en una gaveta, en fin, o está en el banco, y la persona dice, voy a ir a sacar dinero, y va a sacar dinero, y va a sacar dinero, solamente para malgastarlo, no invertirlo. Entonces, ¿qué pasa? Tarde o temprano, todo lo que fácil llegó, fácil se fue. Entonces, en este caso, este joven, pues dice que fue a malgastar su dinero viviendo como a él mejor le parecía, haciendo, invitando amigos, pagando las cuentas y todo, porque alegóricamente se puede referir de que él allá buscó otras personas con cuales convivir, y ahí fue que pues compartiendo con ellos, y se acabó el dinero. O sea, el dinero, ya aquí nos podemos dar cuenta, el dinero no es para siempre, tarde o temprano el dinero se acaba, el dinero pues toma otro rumbo, porque el dinero no es de nadie, el dinero va siempre de mano en mano. Entonces, luego en el 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Dice, entonces buscó trabajo, y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Aquí viene lo triste de la situación, lo que comienza a experimentar el hijo después de abandonar su casa, después de abandonar a sus padres, irse al mundo, irse a otro lugar. Mire, eso es como las personas que se van de aquí, de El Salvador, a los Estados Unidos. Bueno, si tienen un familiar que los esté esperando allá, qué bueno. Pero hay personas que se van sin saber nada, sin conocer, sin tener un pariente en aquel lugar. ¿Y a qué van? A sufrir. Y muchas veces se van a arrimar. Y eso es lo que pasa. Que aquí este joven dice, en la Valera dice que se fue y se arrimó. Como ya no tenía cómo pagar, ya no tenía cómo pagarle la cuenta a los demás, ni pagar las bebidas, ni vivir la vida que estaba viviendo, de repente se quedó sin nada, y cuando se vio sin nada se quedó de brazos cruzados y dijo, ¿y ahora qué hago? Como cualquiera de nosotros, después de tener dinero y no llegar a tener nada, y cuando hay necesidad dice, ¿y ahora qué hago? Bueno, bendito sea el Señor, que los que confiamos en Él, pues podemos depender de Él únicamente. Pero cuando no confiamos en nuestro Señor Jesucristo, el hombre quiere hacer, pues por su propia fuerza, por su propio intelecto, por su propia voluntad, hacer cosas, pero a la verdad eso no es suficiente como para poder salir adelante. Entonces, en este sentido, este joven fue y se arrimó. Entonces, en la otra versión dice que él entonces buscó trabajo, y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en una finca. Cuidar cerdos para un judío era lo más desagradable o lo más bajo en lo cual un hombre de la condición del judío puede llegar a hacer. O sea, una labor que no era para ellos. ¿Por qué razón? Porque el cerdo es un animal inmundo para ellos, que hasta hoy pues ellos no lo comen. Ellos viven una manera, o sea, no admiten, porque siempre se apegan a la ley cuando dice que el cerdo es un animal inmundo. O sea que ni lo pueden tocar, ni pueden estar en ese corral, porque la verdad del caso es que como es un animal inmundo, también ellos se convierten inmundos según la ley. Entonces, por eso dije, eso era lo más despreciable que este joven pudo haber hecho. Que este hijo, después de tenerlo todo, después de vivir bajo el techo y la protección de su padre y su familia, entonces ahora comienza a vivir las consecuencias. Mire, y esto es lo que pasa cuando una persona, después de estar a los pies de Cristo, se cansó del evangelio, ya no quiso saber nada, bueno, por A o B razones abandonó
la iglesia o el lugar donde se congregaba y se fue al mundo. Se fue al mundo porque a veces los jóvenes hoy en día piensan que el evangelio todo es de prohibiciones. Lo que pasa es que como ellos no entienden el mensaje, ellos no entienden, no leen o no les explican adecuadamente la palabra de Dios, entonces ellos dicen, no, aquí es muy aburrido, aquí no hay fiesta, aquí no hay cigarro, aquí no hay alcohol, aquí no hay mujeres, aquí no hay aquí no hay allá. Entonces, pero claro, todo tiene un porqué, pero como repito, muchas veces ni nosotros los padres, ni los abuelos, ni los hermanos, ni los líderes de los ministerios, muchas veces no queremos guiar a las personas correctamente por la palabra. Y eso es lo que pasa, que en alguna medida estos jóvenes se sintieron tan aburridos y dijeron, bueno, ¿y qué vengo a hacer a la iglesia? Porque ellos sentían de que no entendían nada y no estaban en un crecimiento espiritual. Y cuando la persona no está en crecimiento espiritual, entonces, ¿qué pasa? La persona tiende a abandonar el evangelio, tiende a abandonar a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la verdad nunca lo conocieron correctamente o adecuadamente. Y vamos a decir que el joven que ahora estaba sufriendo las consecuencias allá en el mundo, ¿verdad? En un mundo, en un país extraño, que ya no estaba bajo la protección de su padre, entonces dijo, bueno, voy a buscar trabajo y no importa lo que me den. Entonces, y le dan, se fue a arrimar y le dijo ¿por qué? Ahora la pregunta, ¿dónde estaban aquellos amigos con los cuales él anduvo compartiendo? ¿Dónde estaban aquellos amigos que él los invitaba a comida, los invitaba a placeres, los invitaba a banquetes, bueno, los invitaba a todo? ¿A dónde están? Ahí se cumple el dicho, ¿verdad? Que en la pobreza o que en la cárcel o que en el hospital, ahí es donde se ven los verdaderos amigos, que a veces no se encuentran, más que solamente en algunas o en algunos familiares, porque muchos, tanto hermanos en Cristo como hermanos de la carne o familia, bueno, cuando ven a un familiar en dificultades, mejor se apartan y dicen, no, hay que ver cómo sale, yo no lo mandé a eso. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, a ver, al ver la situación de este joven, entonces el Señor comienza a decirle, dice, después de que se acabó su dinero, de que se le acabó la vida placentera, entonces ahora quedarse en la pobreza, en la miseria, va a buscar y se arrima y dice, quiero trabajar, porque él sentía que tenía el deseo de trabajar. ¿Por qué? Porque siempre quería tener pues algo con que comprar. Entonces, pero la situación se volvió tan difícil en ese lugar que tuvo que hacer esto. Entonces, dice 16, el joven dice, le daban ganas de comer aunque fuera de la comida con que alimentaban los cerdos, pero nadie se la daba. O sea, era tanta la necesidad, era tanta la situación difícil en ese lugar, que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Las algarrobas son es una plantación que echan unas vainas, y en esas vainas hay muchos granos, y de esos granos, ¿verdad?, son los que le dan. Alguien decía, es algo parecido a una paterna, la semilla. Bueno, la verdad que puede ser como una paterna o puede ser como un tipo de frijol. Entonces, en ese sentido, ese era el alimento que inclusive posteriormente al investigar uno se da cuenta de que esas bayas o que esas vainas o que esas semillas incluso las están utilizando tanto para los animales como también la utilizan porque tiene vitaminas, tiene algunas propiedades, y también la están utilizando para el mantenimiento humano, ¿verdad? O sea, de que sí se podían comer, pero a él, como era la comida para ellos, no le daban, dice, absolutamente nada. Y viene, mire hasta dónde llega la situación, cómo el enemigo muchas veces nos pega grandes revolcadas en la calle o en el mundo, pero aún así nos cuesta entender que el Señor no quiere que nos apartemos de Él, que el Señor quiere que lo obedezcamos, el Señor quiere, pero como queremos ir al mundo, muchas veces queremos conocer lo desconocido, y aquí prácticamente se puede ver que la experiencia, que lo que él estaba experimentando, como lo estaba
sufriendo en carne propia, entonces ahora sí podía entender el consejo que su padre una vez le dio y le dijo: hijo, aquí lo tenés todo, ¿por qué tenés que irte? O sea que a lo mejor antes de todo eso el padre quizás le hizo alguna sugerencia: mira, hijo, aquí todo lo tenés. Allá en el mundo las cosas son diferentes, aquí estás bajo mi protección, tenés una familia, tenés una casa, tenés alimento, bueno, tenés lo que vos querrás. Pero en el mundo las cosas son diferentes, y como él creyó que era una mentira, ahora está experimentando, y por eso digo que la experiencia muchas veces tiene que entrar por nuestro propio pellejo, decían los abuelos, o sea, por nuestra propia carne. Tenemos que experimentar muchas veces para aprender en la vida muchas de las situaciones que nos pasen. Tenemos que muchas veces esas experiencias son las que nos ayudan a corregirnos. Porque cuando estamos en sufrimiento, cuando estamos en situaciones, y alguien nos advirtió, hasta entonces entendimos: este era el consejo que me dio mi mamá, este es el consejo que me dio mi papá. Entonces, pero ahora, como ya estás conociendo el mundo, como ya te diste cuenta que no es lo mismo estar bajo la cobertura, en el caso de nosotros, de nuestro Padre Celestial o de nuestro Señor Jesucristo, no es lo mismo estar bajo su cobertura que bajo la dirección del maligno. ¿Por qué? Porque el maligno solo trae destrucción y a la vez condenación. Ahora dice el versículo, y dijo en el versículo 17: y volviendo en sí, la reacción, muchas veces el problema, la situación, las circunstancias difíciles, si es que somos conscientes del error, entonces podemos reflexionar y decir, como dicen los muchachos, qué regada la que hice, qué mala decisión. Entonces, volviendo en sí, él reconoció que había fallado y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Ahí se acordó de los jornaleros, de los empleados, de los sirvientes que podía tener el padre, o sea, de las personas que labraban la tierra, y dijo: allá no les hace falta nada, pero aquí yo estoy sufriendo por mi mala cabeza, mi mala decisión, ¿verdad? No escuché el consejo a tiempo. Y eso es lo que pasa, que cuando el joven no oye un consejo a tiempo, se va a meter en problemas, y luego va a venir pues a darse cuenta que lo que él creía que era vivir la vida, gozar de la vida, estar entre amigos era lo mejor, que estar entre hermanos evangélicos, porque ahí solo de Biblia o de testimonio se habla. Entonces dijo: allá le parecía aburrido, eso le pareció aburrido, pero cuando estaba en el problema, cuando estaba en la situación, ahora dijo: la verdad que mi padre tenía mucha razón. Entonces dice, ¿verdad? Y volviendo a decir, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen comida? Dijo en la otra versión: al joven le daban ganas de comer que fuera, comida de cerdo, ¿verdad? Pero por fin comprendió, dice, lo tonto que había sido, dice en la otra versión. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean, y yo aquí me estoy muriendo de hambre. O sea, como repito, hasta entonces él reconoció la mala decisión que había hecho, pero como dije, tenemos que aprender muchas veces de nuestras propias experiencias y no de la experiencia ajena. Y dice el 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Y el 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de los jornaleros. Volveré a mi casa, y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces, cuando él reconoció, sintió la necesidad, estaba viviendo su experiencia propia, reacciona y dice: yo tengo que regresar a mi casa, yo tengo que regresar a mi padre. Es que el mundo, mis hermanos, nunca nos va a tratar adecuadamente. El mundo, que está dirigido en este momento por Satanás, mire, no nos van a salir las cosas que nosotros creemos que nos puedan salir. Entonces,
ahí es donde está la reacción de aquella persona que ha abandonado el Evangelio, y este es un llamado, porque la oveja perdida y la moneda perdida, pues es algo, digamos, si lo vemos literalmente, un animalito, una oveja, literalmente hablando, ¿verdad? Aunque también es una oveja, una persona dentro del Evangelio que se había descarriado, pero que vuelve a los pies de Cristo. Por eso, cuando dice que también dice que cuando por eso en el versículo 7 del capítulo 15 leíamos que dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por el pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitaban de arrepentimiento. O sea, aquí también está hablando de personas. Pero decía yo, literalmente lo podemos catalogar como un animalito que se le pierde de la manada, pero también es una oveja del Señor, una persona que se descarría, se va por el mundo y luego pues viene. Y lo mismo de la oveja perdida. Entonces en el versículo 10 dice, siempre del 15:10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea, también en la moneda perdida está lo mismo, ¿verdad? Cuando dice un pecador que se arrepiente. Entonces, y al otro lado, y antes hablando del justo, de aquel que habiendo conocido a Jesús, que habiéndose justificado por su sangre, entonces se va al mundo, pero luego viene. Entonces, ahora el Señor nos está diciendo a través de esta palabra que nosotros tenemos que actuar inmediatamente o reaccionar. Que cuando hemos abandonado al Señor, cuando hemos abandonado el Evangelio, mire, no tenemos que llegar a las últimas consecuencias, ni hasta la muerte para poder arrepentirnos. No, es que tenemos la oportunidad. Aquí es donde encontramos al Padre amoroso. Entonces, por eso dice en el 20: y levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mire qué mensaje tan lindo. Podemos ver cómo el amor de Cristo siempre está en nosotros, a pesar de que nos movemos, a pesar de que desobedecemos, a pesar que queremos ir a experimentar. Pero cuando hay una reacción, cuando yo digo, no, yo estoy actuando mal, pero tengo que reconocerlo yo mismo, porque si alguien más me lo dice, yo me enojo con la persona que me dice: mira, eso lo estás haciendo mal, mira, eso no es correcto, estás desobedeciendo la palabra, que tú estás caminando el Evangelio a tu propia manera, no es así. Y si alguien me lo dice, ¿qué pasa? Entonces me pasa lo que le pasó al hijo pródigo, o al hijo perdido, que se fue a experimentar lo del mundo, pero no entendió los consejos de su padre. Pero cuando yo ya estoy en la situación difícil, entonces reacciono y digo: tenía razón mi padre, tenían razón todos aquellos que me aconsejaron en algún momento, ministerialmente hablando, de que yo estaba haciendo las cosas incorrectas, que yo estaba viviendo mi vida de acuerdo a mi propia voluntad y no de acuerdo a lo que el Señor nos manda en su palabra. Entonces, cuando haya esa reacción, entonces ¿qué hace el Señor? Él está listo para recibirnos y volvernos a incluir. Es más, aquí vemos en este relato que el hijo pródigo no había perdido nada. Entonces, y dice el 21, entonces este mensaje que todo lo que venía preparándose, ¿va? Para decirle: papá, he pecado contra Dios y contra ti, perdóname. Y luego dice, y que había dicho anteriormente que no necesitaba, que no quería que lo viera como hijo, porque él sentía que había perdido el derecho de hijo. Entonces dice: me voy a ir a mi padre, pero le voy a decir que me dé trabajo y que me trate como a uno de sus empleados. No voy, porque ya perdí el derecho de ser hijo. ¿Por qué? Porque él reconocía que la herencia ya se la había comido. Entonces, por eso dice: le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y con besos. El joven empezó a decirle, o sea, el joven comenzó todo lo que había ensayado. El joven quiso decírselo, el hijo quiso decirlo al padre, pero el padre no lo escuchó. Y dice, el joven empezó a decirle: papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti, ya no merezco ser tu hijo. Entonces, en otras palabras, le está diciendo: padre, he pecado, padre, reconozco, fallé, me equivoqué,
tomé una mala decisión, pero ahora entiendo los consejos que tú me diste y ahora quiero que por favor me recibas, no solamente como tu hijo, sino como un empleado. Voy a ser un sirviente tuyo, porque él creía, y eso es lo que pasa también con el otro hijo, que tenía una relación únicamente con su padre por la cuestión laboral. Ya lo vamos a ver. Entonces, pero viene su padre y le dice, en el 22, pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestirle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Entonces, ¿qué pasó? Que aquí él no había perdido su posición de hijo. Entonces, esto nos puede dar una idea también, lo podemos aplicar. Si nosotros le estamos fallando al Señor, si nosotros estamos viviendo una vida equivocada, no estamos obedeciendo completamente su palabra y la ignoramos o nos apartamos de ella, entonces, y reaccionamos, tenemos todo el derecho de regresar a nuestro Padre, pedirle perdón por nuestros pecados. Por eso yo siempre insisto, antes de iniciar, que yo tengo que confesarme al Señor que soy un pecador y que he fallado, y que me perdone, porque esa tiene que ser nuestra oración diaria, pedirle perdón al Señor por todas aquellas cosas o malas decisiones, por las palabras, por las malas intenciones o por lo malo que hicimos. Hay que pedirle perdón al Señor. ¿Por qué? Porque reconocemos muchas veces que hemos actuado mal, hemos fallado. Entonces, aquí pues el hijo, ¿verdad? Él le dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre inmediatamente le dice a su siervo, ¿verdad? Saquen el mejor vestido y vístanlo, poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. En otras palabras, lo que le está diciendo, que cuando él lo besó, cuando él lo abrazó, cuando él lo vio, no le importó con los harapos que iba, no le importó el mal olor que llevaba de los cerdos, de estar en ese corral de cerdos, o sea, en esa podredumbre. A él no le importó, era su hijo. Entonces, así nos ve nuestro Señor Jesucristo. A Él no le importa en alguna medida que nosotros hayamos cometido tantos errores o lo hayamos despreciado a Él. Pero si reaccionamos y venimos delante de su presencia y le pedimos perdón y nos humillamos, Él es fiel y justo para perdonarlo. Así lo dice Juan 1, en la primera carta de Juan 1:9. Que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, siempre y cuando tú y yo, mi querido hermano, le pedimos perdón y reconocemos la falta que estamos haciendo. Entonces, bajo esa dirección nos damos cuenta que encontramos, así como este hijo encontró a su padre, que es un símbolo de nuestro Padre Celestial, entonces aquí encontramos al Padre amoroso, al Padre que nunca da de hecho que nosotros nos perdamos en el mundo, sino que quiere que todos lleguemos al arrepentimiento para que tengamos salvación. Si bien es cierto, aquí no se menciona la salvación, pero ese es el objetivo. Entonces, y luego el 3, y la otra cosa, cuando le dice, sacar el mejor vestido, o sea, supuestamente, por supuesto que le quitaron su ropa vieja, andrajosa y todo lo que llevaba, lo bañaron, de ahí pues lo perfumaron, le pusieron la mejor túnica que tenía, entonces, pero por eso dice en la otra versión, pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a sus sirvientes y les dijo: pronto traigan la mejor ropa y vístanlo. ¿Cuál era la mejor ropa? Bueno, era lo que es una túnica, ¿verdad? Una túnica. Así como José, que José tenía una túnica especial que su padre le había hecho. Traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo y también sandalias. El anillo significaba que era hijo nuevamente y que tenía autoridad. No era un sirviente, no iba a ser un sirviente, iba a seguir siendo su hijo. Y las sandalias, bueno, que acordémonos de una cosa, las sandalias van en los pies, y podríamos decir que a partir de ese momento él iba a comenzar a vivir una vida en reverencia, tanto a su Padre como a nuestro Padre Celestial, de vivir una vida que fuera digna de llamarse hijo de Dios. Y eso es lo que nos manda, porque cuando nosotros tomamos decisiones,
¿qué es lo primero que echamos a andar? Bueno, los pies para que nos lleven. Y los pies nos llevan ¿a dónde? A donde nosotros queramos ir. Ya sea al mundo, a la iglesia, ya sea al mal o al bien, ya sea a hacer lo bueno o a hacer lo malo. Entonces, los pies nos acompañan a donde quiera que vayamos porque forman parte de nuestro cuerpo y de nuestra mente la que nos dirige. Entonces, mire qué pasa. Entonces dice, maten al ternero más gordo y hagamos una fiesta, porque mi hijo había regresado y es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Entonces, aquí, por eso, el título, el hijo perdido. Ahora dice, en el 23, en la Valera, traed el becerro gordo y matadle y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era. O sea, se había ido al mundo, estaba muerto en pecado y ha revivido, se arrepintió, vino a los pies del Padre, vino a los pies de Cristo, le dijo, Padre, soy un pecador y he pecado contra ti. Entonces dice, ¿verdad? Se había perdido y es hallado y comenzaron ¿qué? A regocijarse. Lo que dice aquí, ¿verdad? Que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en el cielo cuando el pecador se arrepiente, que por 99 ovejas que habían dejado en el redil, los cuales no necesitaban arrepentirse porque no tenían nada de que arrepentirse. Entonces, ahora vemos, hagamos fiesta. Entonces comenzaron a hacer una fiesta y comenzó la fiesta. Entonces, ahora viene, mire, en el primer versículo, en el versículo 1, dice, en el versículo 1 de este capítulo habla algo, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. En el versículo 1 se parece a lo que es el hijo pródigo, que se acercó nuevamente a su padre, quería escucharlo nuevamente y decir, papá, me arrepiento, he pecado, me arrepiento, quiero que me vuelvas a ver en tu casa, pero no como hijo, sino como cualquier persona que trabaja contigo, como uno de tus empleados. Entonces, a eso se parece el primer versículo con el hijo pródigo, pero en el versículo 2, el hijo mayor, se parece a quiénes, a los fariseos, a los fariseos y los maestros de la ley. A ellos se parece. Para el religioso no hay perdón. Para el religioso no hay salvación cuando una persona se ha descarriado, entre paréntesis, ¿verdad? Se ha descarriado de la religión de ellos y se ha ido inclusive a otra religión o al evangelio mismo. Dice, no, está perdido y no lo recibimos, porque así actúa los religiosos. Los religiosos no tienen misericordia ni amor por nadie, ni aún por ellos mismos. Entonces dice, mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó, ¿qué pasa? El sirviente le dijo, es que tu hermano ha vuelto sano y salvo y tu papá mandó a matar el ternero más gordo para hacer una fiesta. Entonces, él pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo en mi casa? Entonces, en el versículo 25 dice, el hijo mayor estaba en el campo y cuando vino llegó a casa, cerca de la casa y oyó la música y la fiesta. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dice, en el 27, él le dijo, tu hermano ha venido a tu padre, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, claro, como dije, en la tipología del padre del hijo perdido es referente a nuestro Padre Celestial o a nuestro Señor Jesucristo.
que Él está dispuesto a perdonarlo, que Él está dispuesto a recibirlo y hace una fiesta en el cielo con los ángeles, porque aquí en la tierra un pecador que ha arrepentido y ha confesado que Cristo es su Salvador personal. Entonces, pero el hijo pródigo creía que es, bueno, ni siquiera, ¿verdad? Ni siquiera, bueno, leamos la siguiente parte, dice el 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, reprendiéndolo, dijo al padre, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Mire la respuesta del hijo mayor. Entonces dice, entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara, pero él, muy enojado, le dijo: he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado ni siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Mire, o sea, aquí podemos ver la situación religiosa que también existe hoy en día, en donde cuando alguien, por ejemplo, en una familia, alguien se convierte al evangelio, lo primero que hacen es decirle: nos has traicionado, no tenés derecho a vivir en mi casa, no tenés derecho a herencia, por lo tanto te desconozco. Mire, para el judío que se convierte al evangelio, qué difícil para ellos. Hemos oído testimonios de hombres y mujeres que los padres y los hermanos los sacan al patio o los destierran y les dicen: te vas de mi casa. A una hermana, a una doctora, por haber reconocido a Jesús como su Salvador personal, ¿sabe qué hicieron? Bueno, le dijeron: te vamos. Ellos vivían, al parecer, aquí en Sudamérica, y le dijeron: te vas para Israel, te voy a mandar a estudiar. Pero ella dice: cuando vine a Israel comencé a estudiar, pero también comencé a investigar lo del evangelio, lo de Jesús, y eso me sirvió para aferrarme más. Pero sus padres eran sus enemigos. Entonces la misma familia muchas veces se vuelve enemiga de nosotros. Entonces nuestras propias familias, porque como no creen en Jesús, que es el único Salvador, no creen que Él es el único que nos da la oportunidad de la vida eterna y que es el único que perdona nuestros pecados, entonces ¿qué hacen? Nos desechan. Todas las familias que han pasado por esta situación pueden dar testimonio o fe de lo que estoy diciendo, cuando ya sus padres, cuando ya sus hermanos no nos toman en cuenta. Y aún podemos ver a Jesús, que Jesús fue rechazado por sus hermanos por decir que Él era el Hijo de Dios, por decir que Él venía al mundo para dar a conocer la verdad del Evangelio. Entonces también su misma familia y nuestro Señor Jesucristo lo experimentó, y eso también lo experimentamos nosotros. Por eso es que en nuestras familias muchas veces hay divisiones, porque ellos siguen una religión y nosotros seguimos el Evangelio. Entonces viene este muchacho y dice, ¿verdad?, que para él, ¿cómo era posible de que él había trabajado? Después de que el hijo menor se fue, él trabajó con su padre, pues por aquí dice por tanto tiempo he trabajado con ellos, o sea, por años. Entonces podría decir que el hijo pródigo pasó varios años afuera de casa, pero cuando regresa y su padre lo recibe, él se enoja. Entonces él está actuando como los fariseos y maestros de la ley, porque dicen ellos, ¿verdad?, que el que no está en la ley no es salvo. Eso es lo que dicen ellos. Y los que no obedecen la ley de Moisés y están en el Evangelio, estamos perdidos. Entonces, por esa razón, ahora, cuando Jesús comienza a hablar en este capítulo, tanto de la oveja como de la moneda que se habían perdido, y ahora dice que el padre le dijo también: había perdido a mi hijo estaba muerto, espiritualmente hablando, pero ha regresado a mis pies, y ahora él sigue bajo mi cobertura. Eso es lo que pasa. Nosotros siempre seguimos bajo la cobertura, pero esto no nos da licencia para vivir nuestras vidas como nosotros querramos. Esto no nos da licencia para vivir pecando todo el tiempo. No, es que eso ya pasó a la historia. Y si no, leamos bien el capítulo 6 de Romanos,
porque ahí estamos dando testimonio con el bautismo de que tú y yo, mi querido hermano, hemos renunciado al mundo. Por lo tanto, no debemos de vivir bajo la dirección del mundo, sino bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo y de su palabra, o sea, bajo la dirección del Evangelio. Y esta es una oportunidad que el Señor nos da a todos para que nos arrepintamos y volvamos a sus pies por todos los pecados que muchas veces hacemos. Entonces, como él dice, porque entonces el hijo mayor creía que su hijo ya no tenía derecho a llegar a su casa, que su padre ya no era su padre y que él no era su hermano, que ya los había abandonado, porque este es el pensamiento judío. Les repito, muchos judíos que se han convertido al Evangelio han tenido que experimentar esta parte. O sea, por sus mismas familias han sido aborrecidos. Entonces, después de que el reclamo que le hace va que no le ha dado ni un cabrito y que ahora viene aquel y que matan el más gordo y hay una fiesta, y a mí, ¿por qué no me has dado un cabrito? ¿Y qué le dice el padre? Pero cuando vino tu hijo, en el 30 viene el padre y le responde en el 31. Entonces él le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. O sea, vemos el amor del Padre hacia su Hijo, y vemos el amor de nuestro Señor Jesucristo que tiene para con nosotros, incluyendo a nuestro Padre Celestial, que Él tiene amor por cada uno de nosotros, y deberíamos de agradecer, de estar agradecidos, deberíamos de darle pues a Él la honra y la gloria por la oportunidad que nos da. Porque dice en la otra versión: y ahora que vuelve ese hijo tuyo, mire cómo le dice, no le dice mi hermano, ahora que vuelve ese hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero gordo. Entonces, en el 29, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, no dijo mi hermano, porque para él ya no era su hermano, que ha consumido tus bienes con rameras, hasta has hecho matar al cordero más gordo. El cordero más gordo era reservado para situaciones especiales, y para el padre esta era una situación especial, porque había vuelto su hijo, había vuelto aquel, se había arrepentido y vino a pedir perdón y le dijo: Padre, me arrepiento, he pecado contra ti. Entonces, ¿cuántos de nosotros podríamos decir eso? Padre, me arrepiento, he pecado contra ti. Padre, te he fallado, perdóname, ayúdame. Ya no quiero vivir en esa miseria, ya no quiero vivir en esa situación, ya no quiero estar viviendo como un cerdo, ¿verdad? Como algo inmundo. Ahora quiero comenzar a vivir una vida en santificación, una vida que sea dirigida por el poder del Espíritu Santo y tu palabra. Entonces, muchos de nosotros, en vez de vivir una vida apartada del mundo, queremos vivir una vida dentro del mundo, a tal grado. Por eso en los estudios de las 7 iglesias, ahí aprendemos que cómo el espíritu satánico ha invadido las iglesias hoy en día, porque muchas de las cosas que se hacen en las iglesias hoy en día no son del Padre, no son del Evangelio, son de cuestiones filosóficas humanas, que están diciendo: vamos a querer atraer al mundo, pero el mundo se está metiendo en las iglesias. Por eso digo, hay muchas costumbres o prácticas que se hacen dentro del Evangelio o dentro de las iglesias llamándose evangélicas, que no vienen del Padre, que no vienen del Evangelio. Entonces, aquí el Señor nos habla a través de esta parábola, la enseñanza que nos da, que no debemos de criticar o condenar a nadie antes de tiempo, porque el que tiene la última palabra es nuestro Señor Jesucristo, el que tiene la última palabra es nuestro Padre Celestial, y la persona, mientras tenga vida, tiene esperanza. O sea, que mientras Él recapacite, mientras Él reaccione, mientras aquel que muchas veces, o cuando uno anda mal,
y reacciona y dice, no, yo fallé, yo la regué. Entonces, ahí viene el perdón del Padre, ahí viene el perdón de nuestro Señor Jesucristo, y otra vez nos vuelve a meter ¿a dónde? A su redil. Entonces, por eso dice, cuando le contesta al Padre, el Padre le contestó, pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Entonces, él no tenía necesidad. Muchas veces tenemos la bendición al alcance de nuestra mano, pero ¿por qué no la recibimos? Porque no se la pedimos al Señor o se la pedimos mal. Una de las dos cosas, o no sabemos pedir o no le sabemos llegar al Señor de verdad para que nos pueda bendecir, o es que nosotros queremos salir adelante conforme a nuestro propio esfuerzo. Entonces, por eso le dice el papá. Entonces le digo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. O sea, aquí todo lo que está es tuyo. Entonces nos está diciendo también que todo lo que hay bajo la dirección de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, incluyendo allá en lo celestial, todo le va a pertenecer ¿a quién? A cada uno de nosotros que hemos reconocido y confesado con nuestros labios que Jesús es nuestro Salvador personal. Y en el 33 termina diciendo, en el 32, ¿cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir, como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. Entonces, por eso le dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, ahí le dice él, ¿verdad? Sigue siendo tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. O sea, había perdido el camino, se había extraviado, había abandonado a su familia, pero ¿sabe qué? Lo que aprendemos aquí, el hijo perdido seguía siendo hermano del que se había quedado en casa con su padre. Y también el que se había perdido, su padre seguía siendo padre. Y para el padre, él seguía siendo su hijo. O sea, el padre en ningún momento, a pesar de que le había dado la herencia, ¿verdad? Le había dado la parte que lo correspondía, que cuando él muriera era la herencia de él. Entonces, incluso hasta podríamos llegar a pensar, papá, dame la herencia que me corresponde, porque tú vas a ver cuándo te vas a morir, tú vas a ver cuándo me la vas a dar, quizás a mí no me vas a dar nada, entonces yo quiero disfrutarla hoy en vida, porque eso es lo que pensamos algunos, que queremos disfrutar todas las cosas en vida, porque dice, ya muerto, ¿para qué? Sin embargo, aquí podemos aprender algo, que el amor de nuestro Padre Celestial siempre está sobre nosotros, en las buenas y en las malas, ya sea que muchas veces nos alejemos de Él por diversas causas, o incluso que no tomemos en cuenta su palabra. Pero si nos arrepentimos, pero si reaccionamos, pero si venimos delante de Él, Padre, yo me arrepiento, he pecado, Padre, es cierto, yo fallé, que tomé el camino equivocado, entendí mal la palabra, pero ahora que me la estás explicando, ahora que tú me la estás diciendo, ahora que tú vas a dirigir mi mente, o he entendido que por mi propia experiencia yo he tenido que pasar por situaciones difíciles, pero ahora que vengo a ti, te ruego que me perdones y que me des la oportunidad de seguir viviendo en este lugar, y no importa si me vas a tratar como hijo, no importa si me vas a tratar, o sea, si voy a tener o no voy a tener comodidad, no importa. Yo quiero estar debajo de tu presencia, yo quiero estar bajo tu cobertura, yo quiero estar nuevamente como estuve antes, que aquí tenía alimento, aquí tengo casa, aquí tengo cobija, aquí tengo ropa, aquí tengo calzado, aquí tengo de todo. Y eso es lo que pasa cuando venimos arrepentidos delante del Señor. Mire, cuando nos convertimos al Evangelio, muchos de nosotros veníamos derrotados, veníamos sin nada, veníamos completamente terminados o acabados, como decimos. Veníamos que éramos una filtrafa humana, veníamos con chirajos de vestido, pero cuando venimos al Señor, Él nos ha dado un nuevo vestido, Él nos ha dado la victoria, Él nos ha dado un nuevo nombre, Él nos ha dado una gran familia, porque la familia que teníamos muchas veces nos rechazó y nos expulsó.
Pero el Señor tenía preparada una gran familia para nosotros. Y esa es la familia que ahora tenemos, la familia espiritual. Cada uno de los hermanos en Cristo somos familia. Por eso yo siempre digo familia, familia. Aunque algunos me hacen chistes, ¿verdad? Pero no importa, no importa. Pero yo me siento agradado con el Señor y por eso digo familia, familia. Porque aquí todos venimos a ser una gran familia en nuestro Señor Jesucristo, siempre y cuando que caminemos en el mismo sentir, siempre y cuando que estemos caminando bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, juntamente con su palabra. Porque no podemos decir que voy a vivir solo bajo la dirección del Espíritu Santo si estoy ignorando la palabra. No, tiene que ser completo, o todo o nada. Pero sí, una cosa, si yo estoy en pecado, si yo he cometido errores, yo he hecho cosas que no debería de haber hecho, entonces hoy tengo la oportunidad para venir delante de mi Padre y decirle: Padre, he pecado contra ti. Reconozco que soy un pecador, reconozco que te he fallado, reconozco que no he actuado correctamente. Entonces, mis queridos hermanos, este es el mensaje que nos deja esta parábola del hijo perdido, o otros le decimos el hijo pródigo, pero que ha vuelto a su hogar, ha vuelto a su padre, ha vuelto a formar parte del reino de Dios, porque se arrepintió, confesó sus pecados y ahora está dispuesto a vivir con una nueva vida, con una nueva identidad, con un hombre nuevo, que es el hermano en Cristo. Entonces, mis queridos hermanos, por favor, todos aquellos que en realidad le hemos fallado al Señor y hemos cometido tantos errores, tenemos la oportunidad, siempre y cuando que tengamos vida y reaccionemos, tenemos oportunidad de pedirle perdón y regresar a sus pies. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y el Rey pronto habrá de venir. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias, Señor, te doy por esta mañana. Gracias por el nuevo día que nos das y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Papito lindo, en tus manos deposito la vida de cada uno de nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros cónyuges, por tu sanidad en sus cuerpos, como también, Señor, por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestros nietos y bisnietos, al igual que por nuestros suegros y cuñados, por nuestros tíos, por nuestros primos, por nuestros sobrinos y cada uno de la familia que hacemos parte en nuestro diario vivir, que los guardes, que los protege, los bendiga y les ayudes a salir adelante en cualquier situación que ahora puedan estar pasando. Papito lindo, gracias por tu palabra, gracias por esta oportunidad que nos das y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros que hemos confiado en tu nombre. Así que desde ya, papito lindo, pues nos encomendamos y que en este nuevo día que nos permite vivir, todas las cosas nos puedan salir bien y esperamos siempre, Señor, tu bendición, tu amor, tu bondad, para que nosotros podamos seguir adelante y seguir adelante en esta situación o condiciones en las cuales nos encontremos. Así que desde ya, Señor, igual te suplico por nuestros familiares, por nuestros vecinos, compañeros de trabajo, de estudio y por todos aquellos con los cuales tenemos alguna comunicación, que por favor toque sus mentes, sus corazones y que en esta hora, Señor, puedan repetir o puedan aceptarte a ti como Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa oportunidad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Mi familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares,
Gracias por la oportunidad de la vida que nos da nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que deseo que pasen un buen día, muchas bendiciones, y no se olviden que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Bendiciones.